Digamos como que toda esta idea del camuflaje sí sale como una forma de sí relacionarme con una parte o algunas partes de este informe final, no precisamente como una estrategia de defensa o de supervivencia, sino también como que yo más bien buscaba era un poco reventar un poco como esos bordes que uno tiene como figura en el paisaje, o como un sujeto con una posición particular. O sea, sí la tengo, pero yo no quería como em, establecerme como un sujeto afectado por algo dentro de ese informe y a partir de ese informe, sino que quería más bien era como pensar esos materiales dentro de un horizonte de lo que sería tal vez el paisaje y el territorio y cómo esas ideas siento que perviven ahí, que siguen siendo pues eh, productoras de sentido, pero también como unos condicionantes o limitantes de cómo entendemos pues la idea de nación y lo que se supone que debería ser Colombia, que siempre se quiere que sea, pero nunca llega a ser ni eso ni otra cosa como muy diferente. Escucha mi oración de guerra. Haz que la sed, el hambre y el cansancio y la fatiga, haz que no rehuya ni con la imaginación siquiera. El primer puesto en el combate, la guardia más dura en la trinchera, para que mi tiro sea sin odio y destreza en mi vista, para que mi tiro sea certero. Haz que por mi fe sea capaz de cumplir lo imposible. Sí, o sea, a partir de la experiencia de haber como presentado pues el estado actual de la ponencia con público, a mí lo que más me ponía a pensar es que efectivamente como que esas gramáticas que yo sospechaba que estaban como en ese paisaje telón de fondo de este informe, que constantemente están esas alusiones como naturales o biológicas, a veces de manera directa, a veces de manera metafórica, a veces de manera contextual. Sin embargo, como por debajo de eso sí me encuentro con que hay una gramática que la gente comprende, como que siento que todos comprendemos esas cosas y son imágenes bien puntuales. Por ejemplo, algo que me decían eso de que estaba plagado de imágenes, aunque pues es muy austero en tanto imágenes visuales. Esto que bueno, pues es como muy divergente de cómo yo suelo proceder. Digamos que esas gramáticas de lo militar y lo religioso las utilicé el resto no solo porque pues tengan que ver mucho con la identidad nacional, sino que también además de ser un lenguaje común y toda esa mierda, esto va a sonar re ridículo, pero siento que tienen como dentro de sí unas cosas que hablan todavía mucho de cosas muy humanas básicas, obviamente, pero como el amor o la convicción o la idea de construir algo, aunque sea imposible. Pero sí, o sea, sí sospecho que hay una gramática que no siento que sea como alfanumérica o como de ese tipo de lenguaje, que sí está oculta dentro de esa idea del paisaje que atraviesa ese informe, algo así como casi como un secreto, como una cosa que lo ha visto todo, pero que con la que no podemos comunicarnos, por ejemplo. Adiós, hermosos lugares. Guerra civil por la paz. Pensando mucho como lo que es el informe como un objeto o como un dispositivo, que es como este gran compendio de tomos que no existe, o sea, como que físicamente no existe y tampoco está muy presente pues en la cabeza de la gente del común en realidad. Se ve como otra inversión grande del Estado y hasta ahí es la idea que, pues no sé, con la que yo más me rodeé preguntando como, ¿y usted qué sabe del informe, por ejemplo? Entonces sí, como que esta cosa del paisaje, pues digamos que no es equiparable
a otros hitos como pues la comisión coreográfica o las exploraciones aéreas de Colombia o esas nuevas colonizaciones que ocurren durante el siglo XX, pero sí siento que sigue como buscando casi que agarrarse del descubrir o no sé cómo, o inventariar el territorio como una estrategia de nuevamente decir esto es Colombia, y digo nuevamente porque me parece reiterativo y me parece curioso pues que este informe casi no tenía imágenes y por ejemplo imágenes visuales y por ejemplo siempre estos itinerarios se han construido a partir de lo visual. De no quise hacer imágenes, un poco respondiendo también a esas gramáticas del informe, pero también como entendiendo que el paisaje como tal no existe, sí, como que llega a ser solo un encuadre y por eso pensaba que una imagen visual no era, pues una profusión de imágenes visuales no era el lugar. Campo Santo. Huele a mandarina y a muerto. Desaparecer en el trópico. Rumor de guerra detrás de la vegetación. Balazo de estado. El paisaje es un país extraño. Por ejemplo, también con ese laboratorio un poco ya hace rato que no hacía eso, que es una forma usual de proceder que yo tengo, que es como que yo veo las cosas y ya. O sea, yo no me pongo a pensar en eso, sino pienso es cómo hacerlo, pero no como, ay, marica, ¿y si lo hago rojo, qué significará? Eh, pero sí, pues yo siento que un estado del proceso va avanzando, se va convirtiendo en una cosa también como que uno toma decisiones y va decantando algunas cosas. Por ejemplo, hay veces que uno tiene muchas cosas y todas pueden ser muy buenas, pero hay varias que toca dejarlas abandonadas. O al menos suspendidas, ¿no? Porque a veces uno vuelve como a esos archivos. Y yo creo que, pues al menos así yo he constituido mi manera de hacer. Pues, por ejemplo, yo quería estas plantas que fueran como un grillete del trópico, pero pues no crecen tan rápido en una matera. Y no han dejado de estar. O sea, como que yo nunca lo he querido como instrumentalizar en que, ay, puta, entonces perdí el tiempo y la plata sembrando estas bichas, pues no. Como que tal vez sí siguen proveyendo de algo, pero pues no tengo que ponérselas así. Pues yo diría como que dentro del horizonte que enmarca este proceso, este paisaje que hoy nos acompaña, yo siento que reverbera un poco con ese archivo al que yo recurrí para relacionarme con este material del informe, que pues sí es familiar. Como desde que tenía 12, yo no sé por qué, como que tengo un paquetico que eran como las cosas que siempre cargaba mi tío. No sé, como que algo pasó. Creo que fue que ya dejó de irse al monte. Y curiosamente me acordé de ese álbum, que yo sabía que existía y que alguna vez lo había visto porque a mí me ha causado impresión que hay una foto de mi tío lavando una iguana. Porque pues en el monte hay que comer iguanas. Y no sé, lo revisé y claro, como de tanto pensar en esa idea montada del paisaje y de, por ejemplo, la montañita, que es el icono en las cámaras de modo paisaje, como que se me presentó re claro esa investigación previa con el arma que apunta, dispara y captura las imágenes y el paisaje, que es un reencuadre, o sea, puede ser como un subpaisaje de un paisaje que ya estaba hecho. Ciertamente, pero también es distante, es como volver a reencuadrar algo que ya estaba encuadrado, que es la única imagen visual también que acompaña pues la ponencia, ajena a la presencia, ¿no? Porque también es una imagen visual, pero bueno, digamos como que este paisaje que rodea yo creo que condensa un poco como, no sé, una suerte de visión un poco infantil y casi inocente a la que yo quiero recurrir para entender también que es Colombia.
Incluso como que parte de los textos que yo decía era como que la Colombia que yo conocía era el contorno de una regleta o un croquis en un papel mantequilla. Es una parte como bien clave pues de eso que yo busqué ensamblar y que no está como muy explicitada. Tal vez yo sí la digo en esa frase de que yo sí quiero creer que el mundo es una guayaba, que me parece como que es de las pocas esperanzas a las que todavía tenemos derecho, ¿no? Luchar por ti y por la paz de Colombia, por el bienestar de mis semejantes, morir como tus santos apóstoles, como tus antiguos guerreros. Como que el laboratorio convocó unos puntos de vista bien diferentes, pero como desde unas visiones de mundo mmm, en casos a veces muy definidas. Sí, como que por ejemplo a mí eso me invitaba a pensar que pues que primero yo no haría las cosas así y segundo como si las haría, por ejemplo. Eh, como yo no volvería a... O sea, como yo iba a construir una cosa que no fuera necesariamente algo que se tenga que enmarcar en esa gran categoría que tenemos en Colombia, que es como un arte relacionado al conflicto armado. Pues digamos, porque yo pienso mucho desde la plástica, pero sin embargo sí me sirvió un montón como tener a veces referencias necesarias. Y también que habían muchas visiones que pensaban mucho, por ejemplo, lo propio, como de casi de un sector social o de alguna experiencia particular. Y creo que eso paradójicamente, que yo siempre trabajo desde mí, para mí, conmigo, esta vez sí me hizo pensar algo que siento que sí es pertinente para muchas más personas, al menos no solo para mí. Y sigue siendo un asunto pues, de representación del país y de la idea de territorio, para ser específico. Entonces siento que por ese lado creo que fue que se entabló el diálogo. Y también los textos los fui construyendo, fue a través como de insumos durante las sesiones. Y también en general del proceso pues no tiene que ver con los participantes, pues obvio sí. Pero digamos como que en este laboratorio en particular sí sentí una apertura que las cosas no... que uno siempre lo dice pero nunca se pone en esa configuración mental. Pero esta vez sí lo sentí y de hecho lo estamos haciendo en este momento, que este laboratorio sí permitió la construcción de un proceso que no tiene que llegar a un punto B desde A, sino que sí he podido como pensarme esos lugares que hay entre A y B, que de alguna manera siento que lo propició obviamente el laboratorio, pero también el tipo de material que nos estamos enfrentando, pues que parece inabarcable, casi que imposible. Por eso también como que un poco las imágenes que construí para la ponencia, las de texto, son así bien inocentes, porque también durante el proceso apareció ese recuerdo de que para mí la guerra era una cosa que estaba escondida como detrás de las matas, como cuando uno salía de viaje en el carro, iba a un pueblo a ver alguna cosa que siempre estaba conectada con mi tío. Y esa era como las primeras experiencias de paisaje que yo tengo. Incluso también son cosas que a uno también se le quedan, que se vuelven como archivos de hábitos afectivos. Por ejemplo, yo nunca me subí a un avión y es que estoy acostumbrado a andar por tierra y por la carretera, porque es una forma casi también de supervivencia que fue apareciendo. Y creo que eso me devuelve a la pregunta con la que inicié el laboratorio, que era buscar esas gramáticas que habían quedado ahí como impregnadas en el paisaje. Y el paisaje no es solo pues ese encuadre de la montaña, sino también los hábitos o las formas que aparecen en las comunidades para relacionarse con un territorio puntual. Eso fue bien curioso porque yo me sentí literalmente localizado en el trópico descrito en los libros, ¿no? Como ese trópico que abochorna. También creo que fueron decisiones inconscientes, pero sí informadas con los materiales que acabé escogiendo, como que acaban provocando esa sensación.
y también del tropical cultural, como otra vez este cruce de estas iconografías de guerra y religiosas en elementos muy básicos. También sentí que me acerqué a eso como una identidad sí mía que pues, no debería ser en términos de lo que se debe ser hoy en día o en corrección política, sí. O sea, podemos hablar de tradiciones, pero no de peleas de gallos. Ahí sí, bien técnico como individuo colombiano, recientemente. No, recientemente he tenido como como que se vuelve un sueño desaparecer. Como que históricamente, gracias al conflicto, eso tiene una connotación repaila. Pero también como, pues no sé, a veces uno siente mucho como una responsabilidad de ser ciudadano, como que todo lo que implica y a veces pues desaparecer me ha parecido interesante. Y curiosamente pues yo tengo una formación de pintor y curiosamente con estas cosas que empecé a hacer acá como que volví a pintar de otra forma y casi que es como construir otro paisaje, como que siento que esos camuflados son un paisaje. Entonces sí, ahí siento como que se conecta lo de desaparecer y lo del paisaje, como darle una vueltica un poquito como a ese poder instaurado sobre la representación del territorio. Porque también siempre es como el individuo puesto en el paisaje y no sé, como que tengo ganas de reventar la figura y el fondo. Por resto de cosas, o sea, sí está el paisaje, está el territorio, pero también está el viaje, está lo que significa construir conocimiento, que yo lo pienso resto desde la arqueología. Y también pues anclado al viaje y a todo eso, pues lo que es una forma de hacer una gramática de imagen en movimiento, que es redundante por otras formas, no precisamente como de el video y la película. Es que me hizo pensar, como ustedes han visto cuando se nubla mucho, mucho, como en esas zonas que casi son páramo, pero sigue estando de día. Pero es niebla esa que literalmente es una lluvia horizontal y uno alcanza a ver las gotas dentro del sol, pero no alcanza a ver nada más como de un metro más allá de uno. Y lo que tiene en el suelo y un poquito de cosas medio circundantes. Creo que esa es la sensación que a mí me produce estar en ese informe. Ese informe genera islotes en realidad. Es otra vez como de esas grandes cosas de decir, bueno, y otra vez, ¿y ahora qué es Colombia? Pero Colombia siempre ha tenido eso raro, que nunca ha tenido como una identidad y cada proyecto de nación tiene una estética bien particular. Este informe es como otra de esas estéticas, tal vez una estética como muy aséptica, muy medio jugando a ser sublime y de colores y diversa, pero es una imagen bien apocalíptica, yo creo. Pero esa sería para mí.